Llevo mucho tiempo queriendo hacer un vídeo o incluso una serie donde vaya respondiendo de manera más detallada a las preguntas que me planteáis, tanto por correo como en los comentarios del canal. Pero la cantidad de cosas que llevo entre manos no me deja pensar bien cómo los quiero plantear. Vamos, que entre unas cosas y otras no me he puesto a grabar ningún vídeo y eso que tengo una lista de preguntas enorme. Bueno, pues como el movimiento se demuestra andando, lo mejor es que me ponga con el primer vídeo y veamos qué va saliendo. Hoy voy a hablar de cómo solucionar los craquelados que aparecen cuando hacemos una extrusión. Ocurre en demasiadas ocasiones. Eliges el color, la boquilla de la extrusora, preparas la arcilla, la metes en el tubo, empiezas a extruir y allí están esas malditas roturas que estropean la extrusión que acabas de hacer. Vaya, ¿será porque la arcilla no está bien acondicionada? Así que te pasas buena parte de tu preciado tiempo acondicionando como si no hubiera un mañana y vuelves a extruir. Tú quieres creer que ahora hay menos grietas, pero no es así. Por mucho que mires con ojos tiernos, las grietas están ahí. Casi que podrías ver cómo se están riendo. No te agobies, a mí eso también me ha pasado y me ha frustrado hasta límites insospechados. Hasta que me puse a pensar y a hacer pruebas y me di cuenta de que lo que estaba pasando es que por alguna razón que no logro entender, la arcilla se vuelve más rígida cuando la extruyes. Pues al volverse más rígida se vuelve también mucho más quebradiza y debido al roce con el disco de extruir se quiebra. Yo creo que tiene algo que ver con el hecho de que sea un material tixotrópico, pero seguro que alguna persona experta puede arrojar más luz sobre esto. ¿Cuál es la solución? Pues lo que hago es cambiar la dureza de la arcilla que voy a extruir y eso lo hago añadiendo Magic Mix. También puedes cambiar la textura con arcilla líquida. El truco está en conseguir que la arcilla quede bastante blanda. No tanto como cuando quieres hacer la técnica backfilling, pero casi. Y para eso vas a ir añadiendo unas gotas de Magic Mix a la arcilla que quieres extruir y mezclándola completamente usando la máquina de pasta para ello. He guardado un trozo de la arcilla que tenía al principio para que puedas ver cómo está cambiando la firmeza a medida que voy añadiendo Magic Mix. Esta no es la consistencia que quiero usar con la extrusora. Fíjate que aún se rompe la arcilla. Voy a echar más Magic Mix. Mira ahora, ¿ves que se marcan perfectamente mis dedos en el trozo de la arcilla? Compara con la muestra de arcilla inicial, la diferencia es abismal. Esta es justo la consistencia con la que nunca querrías trabajar. Seguramente si tuvieras esta arcilla encima de la mesa, lo que harías sería ponerla entre dos papeles para retirar el exceso de plastificante, pero en este caso es justo lo que necesitas.
Voy a hacer ahora la extrusión para que veas cómo sale. Y voilà, como ves, no hay ni una sola rotura. Si tocas la extrusión, verás cómo la consistencia ha cambiado de manera radical. Ya no tienes entre manos esa arcilla tan blandengue y casi imposible de trabajar. Ahora tienes una buena dureza y puedes manejarla sin problemas. Y ahora quiero recordarte que Noelia y yo estamos a puntito de enseñaros los proyectos de Polymeralia 2021. El evento será online y tendrá la misma estructura que el año pasado. Pero no te preocupes que en nada te cuento toda la información. Proyectos, materiales, fecha, precio, duración y un montón de cosas más. Mientras esperas, te recuerdo que solo quedan unos días en los que mis tutoriales en PDF tienen un 40% de descuento. Ya sabes que son tutos con técnicas exclusivas. Los tienes en mi tienda de Etsy. La dirección está en la caja de la descripción debajo del vídeo. Y ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y nunca más tengas extrusiones craqueladas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.